Hoy vamos a comentar una frase del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Esta es una de las frases más citadas del Evangelio. Es también, podríamos decir, un resumen de nuestra fe. Y de esta frase podemos sacar muchas consecuencias para la vida. Yo voy a sacar 4 consecuencias. Cada uno de nosotros podemos sacar muchas más. Lo importante es que el Evangelio lo apliquemos a la vida. Que sea luz para nosotros, como hemos escuchado en el Evangelio. Eso es lo importante. Yo lo que pretendo es una ayuda al comentar el Evangelio. Primera idea. Dios ama al mundo tal como es. Tanto amó Dios al mundo. Dios ama al mundo tal y como es. Con sus virtudes, con sus defectos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero Dios nunca le negará el amor al mundo. Como tampoco en el pueblo de Israel, a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios jamás le niega el amor a su pueblo. A nosotros el Señor no nos niega nunca su amor. Es muy recurrente el ejemplo de una madre. Una madre quiere a su hijo tal y como es. Sabe reconocer sus defectos. Sabe que los tiene y los sabe reconocer. Pero eso no impide para que le ame. La madre desearía que su hijo fuese mejor, sobre todo si tiene cosas que no están bien. Con Dios pasa lo mismo. Dios nos ama tal y como somos. Ahora, eso sí, Dios nos sueña santos. Este es el deseo de Dios. Pero que nunca olvidemos que Dios nos ama tal y como somos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, no puede hacer otra cosa nada más que amar. Y también porque Dios nos ha creado. Cuando Dios va creando las cosas en el libro del Génesis, en la Biblia, ¿qué se nos dice? Al final de cada cosa que va creando Dios, dice, y vio Dios que era bueno. Ese es el estribillo que se va repitiendo a lo largo de toda la creación. Y vio Dios que era bueno. Dios ama al mundo. Primera idea. Segunda idea. Dios ama al mundo entero. No solamente a los cristianos, no solamente a los que hemos conocido el mensaje de Jesús. No. Dios ama a los musulmanes. Dios ama a los judíos. Dios ama a los hindúes. Dios ama a los ateos. Dios ama a los agnósticos. Dios ama a los que reniegan de Él, a los que luchan contra Él. Dios ama a todo el mundo. Dios no es una propiedad exclusiva de los cristianos. Dios es de todos. Qué importante es que esto lo tengamos en cuenta. Tenemos ejemplos. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Le estaban ajusticiando los judíos y los romanos, 2 religiones distintas. ¿Y qué dice Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. Los está perdonando, pero no solamente los está perdonando, sino también los está disculpando. Y sigue diciendo, porque no saben lo que hacen. También nos pasa a nosotros en muchas ocasiones, y Dios lo comprenderá. A veces estamos haciendo cosas mal, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta del alcance que tiene esa obra. Ya lo dice Jesús, porque no saben lo que hacen.
y fijaos si estaban haciendo algo realmente malo. Dios perdona y Dios disculpa. Dice en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Señal inequívoca de que Dios quiere a todos. Al que reniega de Él, al que le insulta, al que quema iglesias como pasó estos años atrás en Chile. Dios ama a todos. Nosotros algunas veces pensamos que a ciertas personas no las ama. Nos equivocamos si pensamos eso. Dios ama al mundo entero. Dios nos ama a todos. Eso sí, sin duda ninguna, quiere que seamos mejores, quiere que creamos en Él, quiere que cumplamos su voluntad, todo eso sí. Pero aunque no hagamos todas esas cosas, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue queriendo. Y Dios, Jesucristo, entregó la vida por todos, sin exclusión de nadie. Y sigue diciendo el Evangelio de hoy una frase también muy importante. Dios no ha venido a juzgar al mundo, no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. A veces nosotros tenemos una idea un poco negativa del mundo, de la sociedad. ¿No nos estamos alejando de la realidad cuando tenemos una excesiva idea mala del mundo? ¿No nos estamos alejando de la realidad? Porque en el mundo hay mucho bueno. Me atrevería incluso a decir mucho más bueno, mucho más, no digo un poquito, digo mucho más bueno que malo. Lo que pasa que el bien, lo bueno que hay en el mundo, no hace ruido. El mal sí. El ejemplo que todos conocemos del árbol, ¿no? Un bosque creciendo no hace ruido. Un árbol que se cae hace mucho ruido. Seguramente, si todos los que estamos aquí, si repasamos el día de hoy, no tenemos que irnos muy lejos, seguramente que a lo largo del día, todos los que estamos aquí, hemos hecho muchísimas cosas buenas. Amar a la familia, amar a los hijos, o amar a los padres si son mayores, preocuparnos de ellos, entregarnos a ellos. Seguro que todos los que estamos aquí hemos hecho hoy muchas cosas buenas. A lo mejor alguna mala, a lo mejor. Pero sin duda ninguna que hemos hecho en el día de hoy muchas más cosas buenas que malas. Y eso en todos los que estamos aquí. Por eso tenemos que ser positivos. Cuando destacamos lo malo que hay en una persona, no somos justos. Porque ¿por qué no destacamos también lo bueno? Seguramente que en esa persona que algunas veces nosotros destacamos algo malo, seguro que hay muchísimas más cosas buenas que malas en esa persona. ¿Por qué somos negativos? ¿Por qué nos fijamos en el mal? Tenemos que ser positivos, en fijarnos en todo lo bueno que hay en cada persona. Y a veces incluso una persona nos ha hecho mucho bien a lo largo de la vida y nos falla en una ocasión y ya rompemos con esa persona, ya desconfiamos totalmente de esa persona o no queremos cuentas ya con él. No, no te fijes solamente en lo malo, fíjate también en lo bueno. ¿Cuántas personas se crean un problema de conciencia cuando tienen a sus padres mayores y los están cuidando en casa? Creo que esto nos ha pasado a todos. Y en alguna ocasión perdemos la paciencia con ellos, les hablamos a lo mejor un poquito mal y nos remuerde mucho la conciencia. Está bien que nos remuerda un poquito la conciencia, pero no demasiado. Porque seguramente le habrás fallado en eso, pero ¿cuántas cosas has hecho buenas por ellos? Muchísimas. Fíjate también en lo bueno, que Dios se fija en lo bueno. Quiere que corrijamos las cosas que tenemos mal,
pero también Dios se fija siempre en lo bueno. Dios ha venido a salvar al mundo, no a condenarlo. Y si nosotros pensamos que estamos siendo condenados por Dios, es porque tenemos una idea distorsionada de cómo es Dios. Y si eso lo transmitimos así, no estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Estamos transmitiendo nuestros resentimientos, nuestros enfados, nuestras negatividades, pero no el mensaje de Dios. Esto lo tenemos que tener muy presente. Lo dice el Evangelio de hoy, que no ha venido a juzgar al mundo ni a condenar al mundo, sino que ha venido a salvar el mundo. Y esto, ya digo, lo tenemos que tener muy, muy presentes. Además, el miedo nunca va a construir nada grande. El miedo evitará que hagamos cosas malas, evitará el mal como mucho, pero hacer algo bueno no. Lo bueno se hace cuando nos sentimos amados. Y cuando nos sentimos amados por Dios es cuando hacemos el bien. A veces hemos vivido un cristianismo con miedo, incluso miedo de Dios, y eso no lleva a hacer grandes cosas, ni mucho menos. El amor sí. El amor Él es el que nos lleva a hacer cosas grandes en la vida. Y por último y brevemente, la cuarta idea, la razón de ser de la Iglesia. Lo que justifica que la Iglesia esté en el mundo es que tenemos que transmitir el amor de Dios. Eso es lo primero. Eso nos lo ha recordado en multitud de ocasiones el Concilio Vaticano II. Estamos para transmitir el amor de Dios. Eso es lo importante. ¿Que tenemos que hacer más cosas? Sí, administrar sacramentos, anunciar la palabra de Dios, pero ante todo estamos para transmitir, comunicar al mundo el amor de Dios. Que Dios nos ama hasta el punto que ha entregado su vida por nosotros, que es lo que meditaremos y reflexionaremos y viviremos a lo largo de la próxima Semana Santa, que ya la vamos teniendo cercana. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos el amor de Dios, que Dios ama al mundo, que muchas veces se nos cuelan muchísimas ideas en las cuales se nos cuela que Dios no nos ama. Y ese no es Dios. Eso será una imagen distorsionada de Dios, pero ese no es Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé luz para entender esto y para aplicarlo a la vida, porque ese es el auténtico mensaje de Jesús. Que así sea.